Buen día, señorita Cindy. Mi nombre es Christopher William Tobar Martínez y soy del segundo F. Hoy me ha tocado explicar un poco acerca de los ejercicios de la actividad integradora, que son en total 3. Así que podemos comenzar diciendo de que el planteamiento del primer ejercicio nos dice de que tenemos que determinar la distancia con la que debemos colocar dos cargas puntuales de 4 nanocoulombs y 5 picocoulombs para que se repelan con una fuerza de 0.5 newton. Así que empezamos a tabular los datos y encontramos de que la incógnita que se nos plantea es la distancia, la cual desconocemos. Luego la carga número 1, que traducida sería 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Luego la carga 2, que ya en notación científica sería 5 por 10 a la menos 12 coulomb. Luego está la fuerza que se nos da 0.5 newtons y la constante que se mantiene, que es 9 por 10 a la novena newtons metros cuadrados sobre coulomb. Así que a partir de aquí se puede utilizar la fórmula que dice que la fuerza es igual a la constante por las dos cargas entre la distancia al cuadrado. Entonces, de alguna manera, esta fórmula se puede operar por el método del triángulo, en el cual identificamos que el numerador es constante por carga 1 por carga 2, el denominador es F y la parte que es, sí, la parte que está despejada es la distancia al cuadrado. Entonces, el numerador siempre es el valor que se mantiene hacia arriba en la pirámide. Entonces, si quisiéramos despejar la distancia al cuadrado, entonces tendríamos que utilizar el valor de arriba, que sería constante por las dos cargas entre la fuerza. Entonces, así es como lo despejaríamos. Y aquí lo tenemos de manera más simplificada. Se saca la raíz de un solo a la distancia y se mantiene aquí con el resto de datos. Tenemos el valor de la constante, las dos cargas y entre la fuerza. Luego esto nos da un valor de 1.8 por 10 a la menos 10 newton sobre metro cuadrado entre siempre la fuerza. Eso nos da un valor total en la calculadora de 3.6 por 10 a la menos 10 metros cuadrados. ¿Cómo llegamos a esta conclusión de metros cuadrados? Porque newtons metros cuadrados entre newtons se eliminan los newtons y solo queda metros cuadrados. Pero esa no es la unidad de medida que tenemos que ocupar para distancia, sino que esta es para superficie. Así que hay que sacar la raíz cuadrada. Eso nos da un total de 1.89 por 10 a la menos 5 metros, solo incluyendo los dos primeros decimales. Luego, el siguiente ejercicio nos dice, ¿cuál es el valor de la carga que está sometida a un campo eléctrico de 4.5 por 10 a la sexta newton sobre coulomb y sobre ella se aplica una fuerza de 7 por 10 a la menos 3 newtons? Primero, ponemos todos los valores aquí en la zona izquierda. Ponemos que la incógnita en este caso es la carga. Queremos saber el valor de la carga. Luego se nos da el valor de la intensidad del campo eléctrico, denotada aquí con la letra E, que es 4.5 por 10 a la sexta newton sobre coulomb. Y el valor de la fuerza, que es 7 por 10 a la menos 3 newtons. Luego, la fórmula que podemos ocupar es la que hemos visto en clase, que es E igual a F sobre Q. Entonces, de igual manera, con la técnica del triángulo, identificamos que F, al ser el numerador, es el valor que se mantiene hasta arriba en la pirámide y los otros dos valores son organizados de manera indistintiva. Así que si quisiéramos encontrar o despejar Q, solo tenemos en mente que F al estar arriba está siendo dividido por E y esa es la fórmula que vamos a ocupar, Q igual a F sobre E. Entonces tenemos los valores de la fuerza y de la intensidad de campo eléctrico y nos da un total en el valor de la carga de 1.55 por 10 a la menos 9 coulomb. Luego el tercer y último ejercicio nos plantea que la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es de 50 nanoamperios. ¿Cuánto tiempo se requiere para que circulen por el circuito 150 coulomb? Exprese el resultado en horas.
Así que la incógnita que nos piden descubrir es el tiempo expresado en horas. Luego nos dan también la intensidad de la corriente eléctrica o solo la corriente, que traducida en notación científica es 50 por 10 a la menos 9 amperios, aunque también puede ser 5 por 10 a la menos 10 amperios, pero por cuestiones de comodidad solo agregamos la notación de nano. Luego está el valor de la carga, que es 150 coulomb. Y aquí la fórmula que vamos a utilizar es la encontrada en el libro, que nos dice que la corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Entonces, para despejar tiempo, al ser una de las dos magnitudes que se encuentran abajo de la pirámide, podríamos decir que T es igual a Q sobre I. Entonces, ocupamos esa fórmula, ponemos los datos encontrados anteriormente en nuestra pequeña tabla de datos y nos da un valor total de 3 por 10 a la novena segundos. Entonces, pero como el ejercicio nos pide de que lo pasemos ahora, entonces tenemos que hacer uso de la regla de 3, que de alguna manera se apoya en la teoría de la proporcionalidad directa. Entonces, podríamos identificar de que 3 por 10 a la novena segundos equivale a tanto tiempo en hora que yo desconozco. Y eso abajo podríamos poner que una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces, multiplicamos cruzado, luego dividimos y nos da un total o un valor final de 833.333.33 horas. Bueno, muchas gracias por su atención prestada. Solo me queda desearle un feliz día. Cuídese, pase un feliz día, señor.